Muy buenas tardes con todos. Ahora vamos a presentar dos equipos analizadores espectrales. Como podrán ver, los dos equipos son equipos portátiles, uno de mayor calidad que el otro, ¿no? Este de aquí tiene aplicaciones un poco más robustas que el equipo de acá. Por último, tendríamos un analizador de fuentes electromagnéticas, como lo vemos en el último. Primero nos vamos a centrar en estos dos equipos que son los analizadores espectrales. Vamos a ver un poco del uso, las diferentes conectores y herramientas y para qué lo podríamos utilizar en todo caso. Como podemos ver aquí, el analizador espectral Rixo nos permite hacer muchas cosas, entre las cuales nosotros tenemos un menú. Ese menú tiene estas aplicaciones. La una es el analizador espectral, que me va a permitir hacer el análisis de varios tipos de señales, pero de una manera muy superficial. También tenemos un analizador de interferencia que me va a permitir de analizar las señales de manera temporal, ¿no? Yo voy a poder analizar un espectro de manera temporal. También podemos ciertos paquetes especializados, en este caso el de analizador espectral para frecuencias de AM y FM y PM, que son modulaciones bastante sencillas, que también viene integrado y viene con algunas funcionalidades. Y por último el Pin Analyzer, que me permite ver ciertas funcionalidades del estado de los conectores y los cables. Entonces nosotros nos vamos a centrar en este momento en el analizador espectral. Y este es el menú que nos despliega, ¿no? Nosotros primero nos enfocamos en la parte inferior, donde tenemos varias modalidades: la parte de ajuste de frecuencias, de amplitud, del span, el ancho de banda y los marcadores. Con el lápiz nosotros podemos escoger una de estas opciones. Vamos a primero analizar la de frecuencia. Cuando nosotros escogemos la de frecuencia, se va a desplegar todo este menú donde podemos hacer la configuración de la frecuencia central, el inicio y el fin de las frecuencias que queremos analizar, el span, o si ya tenemos una señal en específico y conocemos el estándar. En este caso nosotros vamos a utilizar las primeras cuatro opciones, que son la del centrado y el span. En este caso voy a centrarme en una frecuencia de 2.4. Utilizamos los botones y se van a ver que se desplegó en el menú ya las unidades que yo podría poner. En este caso puse 2.4, vamos a poner 2.4 GHz y vamos a ponerle un span de unos 400 MHz. Entonces ahí ya podemos ver que el equipo nos está mostrando las señales que en este momento alrededor de 2.4 está en la habitación, y vamos viendo cómo la señal va oscilando, ¿no? Va levantándose y ocultándose. Pero nosotros quisiéramos hacer un análisis más estático, podríamos utilizar una funcionalidad dentro del equipo que es el Math Hall, para poner las mediciones más elevadas y poder ver de manera más suave la gráfica. Entonces nosotros utilizamos el botón Shift, lo presionamos y escogemos dentro de esta funcionalidad la que se llama Trace, que está en el botón 5. Entonces cuando nosotros hacemos eso, se va a desplegar el menú con varias opciones. Vamos a escoger la que diga Trace A y nos va a desplegar las opciones del normal, el Max Hall, que es la que vamos a utilizar, el Min Hall y el Average, ¿no? Una me va a coger los valores más altos, otro me va a coger los valores mínimos y el último me va a coger los valores promedios de la señal. Entonces cuando nosotros ponemos en el Max Hall, se van a ir seteando los valores máximos de la señal que están aquí dentro, ¿no? Entonces si vemos que la señal se va volviendo más suave y oscila menos. Entonces si nosotros volvemos al menú de frecuencia, entonces nosotros ya seteamos lo que es el valor central y el span. Asimismo podríamos setear una frecuencia de inicio y una frecuencia final. Entonces, por ejemplo, aquí está de 2.2 GB a 2.6. Podríamos setearlo, ¿no? Podríamos setear, en vez de eso, podríamos poner 2.3 GHz y que termine en 2.5. Entonces ahí hicimos que el span fuera un poco más corto, pero en vez de utilizar por medio de esta funcionalidad, hicimos con el inicio y el final de la señal.
y nosotros vamos viendo cómo se va armando la máscara del espectro, ¿no? Entonces, nosotros podemos verla ahí, pero no sabemos qué valores tiene, ¿no? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar lo que son los marcadores. Cuando nosotros presionamos en la modalidad de marcadores, se nos va a desplegar este menú, donde tenemos la capacidad de utilizar 6 marcadores. Entonces, con el marcador 1, nosotros podemos moverlo con la rueda. Y se van viendo que se va moviendo el marcador. Entonces ahí podemos ver que en este pico está más o menos en 2.402. Tenemos un pico de la señal. Podemos activar el otro marcador, el marcador 2, y ponerlo en el otro pico. El marcador 2 en cambio está en 2.425, y así sucesivamente podemos ir habilitando marcadores dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Lo ponemos en el último piquito, que está alrededor de los 2.480. Entonces de esta forma nosotros podemos ir viendo los valores de la señal en sus puntos máximos. Ya. Otra cosa que nosotros podemos hacer es con la modalidad de amplitud ajustar los niveles, ¿no? Tal vez qué sé yo, esto pudiera haber estado un poco más elevado, y si saliera de la gráfica nosotros podemos ajustar el nivel de referencia. Entonces con la primera modalidad, que es el nivel de referencia, nosotros podemos mover la gráfica se van viendo que va bajando la gráfica. No la podemos hacer subir dependiendo de lo que necesitemos ajustar, ¿no? Si queremos que sea más alto o más bajo, ¿no? En el caso de que salga sobre la gráfica, nosotros podemos bajarla, y en otros casos, cuando el nivel de ruido es muy alto, nosotros podemos bajar. Esto lo que va a hacer es bajar el piso del ruido, para que así nosotros podamos ver la gráfica sin que sea atenuada por el efecto del ruido del ambiente. Bueno, y finalmente nosotros también tenemos una funcionalidad bastante interesante, que es la del ancho de banda, donde nosotros vamos a poder configurar de manera rápida lo que es el ancho de banda de algún espectro de una señal, ¿no? Entonces para eso nosotros vamos a ver un tipo de señal más sencilla, que son las de FM. Entonces para eso nos vamos a setear en esa banda. Entonces FM trabaja desde los 88 MHz hasta los 108. Entonces ahí todo lo que estamos viendo es el espectro de FM. Vamos a bajarle un poquito el nivel de referencia, vamos a ponerle menos 60. Bueno, ahí tenemos todas las señales de FM, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es centrarnos en un pico, como ya vimos con los marcadores. El marcador 1, y nos vamos a ir moviendo. Por ejemplo, esta de aquí es una emisora conocida. Tenemos 93.63, que vendría a ser 93.7 más o menos. Por ahí. Entonces nosotros podemos hacer spam ahí. Entonces nos vamos al botón de spam. Vamos a setear primero la frecuencia central, que en este caso sería 93.7 MHz. Seteamos el spam. Una señal de FM tiene un ancho de banda alrededor de 200 kHz. Le ponemos 100 MHz para poder ver todo el ancho de banda. Como recuerden que dejamos seteado el MAC-Hall, ¿no? Vamos viendo cómo la señal se va a ir ajustando.
Voy ajustando un poco el nivel de referencia. Creo que tiene mucho spam. Bajarle un poco el spam. Entonces, como ya vimos, ¿no? Nosotros tenemos centrado la frecuencia en 93.7, tenemos un span de 500 kHz y vemos la señal típica de FM, ¿no? Que es más o menos como una montañita, ¿no? Bien definida, donde tenemos aquí que todo este espectro es el espectro de la emisora, ¿no? Eso es lo que estamos recibiendo en estos momentos. Por ejemplo, nosotros queremos verificar que efectivamente el ancho de banda es de 200 kHz. Nosotros podemos hacerlo bien con los marcadores, poniendo marcadores, utilizando la funcionalidad de delta. Lo que va a hacer es respecto al marcador 1. Vemos el marcador 1 y lo vamos a poner más o menos 3 decibelios bajo el pico máximo, que podría ser por aquí, y activamos el delta. Entonces ahí se va a activar un marcador con un triangulito y lo que va a hacer es la medición de la diferencia, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí que si utilizamos la modalidad de los 3 decibelios, vamos a ver que tiene un ancho de banda de 137 kHz, que es más o menos ajustado a lo que nosotros esperaríamos. Otra funcionalidad es por medio de las mediciones. Esta funcionalidad hacemos con Shift 4 y se nos va a activar esto de aquí, ¿no? Y ya viene integrado una función para medir el ancho de banda de forma automática. Entonces ahí tenemos en la parte de OCC-BW, que significa el ancho de banda ocupado, vamos a tener estas dos modalidades, la del 90% y la de los 3 decibelios, que fue lo que medimos aquí. Entonces si nosotros escogemos la de los 3 decibelios, encendemos la función, vamos a ver que aquí en la parte de abajo me sale que el ancho de banda es 68.0 kHz, que sería mucho menor a lo que nosotros esperamos. Pero si utilizamos la del 99% de los datos, vamos a ver que el ancho de banda se acerca un poco más. Bueno, en este caso ya casi me sale alrededor de los 400, pero es un poco más exacto. Ahora, la otra funcionalidad que nosotros podemos utilizar es la del analizador de interferencia, que me va a permitir ver la señal en tiempo y poder ver su comportamiento. Ya, entonces nosotros podemos escoger la funcionalidad de espectrograma y lo que nos va a ir haciendo es un barrido de la señal. Vemos aquí el espectro y lo que está haciendo aquí es un barrido en tiempo, ¿no? Cada tiempo va haciendo un barrido y me va generando esta señal o esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos tiempo y tenemos frecuencia, y como vemos, donde están los picos más grandes es donde la señal se ve representada con un color más claro, y las partes donde los niveles son más bajos están representadas con niveles más oscuros, como se ve aquí en la banda lateral, ¿no? Más o menos cuáles son las señales. Entonces ahí podemos ver de forma temporal cómo se está comportando el canal. Ahora, como podemos ver, al igual que el anterior equipo, este es un analizador espectral. Este analizador espectral tiene una calidad un poco menor, ¿no? Nosotros no podemos ver tanto ancho de banda como lo veíamos en el otro, pero nos permite de manera muy útil, ¿no? Podernos mover por su capacidad portátil, ¿no? Entonces dentro del equipo nosotros podemos ver que tenemos la opción de utilizar dos marcadores, podemos ver diferentes modos en la parte del analizador espectral, y también podemos extraer datos de su lateral, ¿no? Tenemos una conexión USB para así extraer los datos. Como podemos ver, en la primera línea nos muestra todas las funcionalidades que tiene, ¿no? Tenemos la parte para ajustar la frecuencia, podemos ajustar el ancho de banda, los niveles y la captura de datos, como la vamos a hacer. Entonces primero nosotros debemos de seleccionar la frecuencia y vamos a ver que se despliega un menú en la segunda línea. Entonces, donde podemos escoger la parte de centrar la frecuencia, el span, o definir, como en el anterior, el inicio y el final. Entonces en este caso, para hacer una medición rápida, nos vamos a poner aquí en centrar frecuencia y vamos a poner aquí en set center, y se nos va a desplegar un menú para poner la frecuencia central.
Entonces en este caso vamos a utilizar la misma frecuencia, la de 93.7, y le vamos a dar Enter, donde dice aquí OK en Exit. Entonces ahí nosotros ya tenemos centrada la frecuencia en 93.7. Vamos a poner el span ahora en los 500 kHz. Entonces, ahí podemos ver la señal que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Entonces si nosotros queremos hacer la modalidad del Math Hall, nos vamos a ir aquí en la parte que dice Trace. Ponemos aquí donde dice Peak Hall. Y lo que voy a ir haciendo es tomando los valores máximos de la señal. Aquí en Levels nosotros podemos definir el nivel de referencia. Si es que no es muy bueno, este equipo, a diferencia del otro, tiene una sensibilidad menor. Este de aquí llega alrededor de los menos 40 dBm, el anterior a alrededor de los menos 120. Pero para aplicaciones sirve. Entonces nosotros podemos escoger el nivel de referencia más grande que nos permite el equipo. El nivel más grande que nos permite es el de menos 40. Eso es lo más pequeño que podemos setear para ver una gráfica más encuadrada, ¿no? Bueno, ahí tenemos la gráfica. Entonces, como estábamos viendo, para setear la modalidad de medición de ancho de banda, nosotros tenemos que ponernos aquí en la función, en la de Trace and Markers, ponemos Trace Mode. Ya nos ponemos aquí en la función Auto Measure y seleccionamos el modo. En el Measure Type, seleccionamos el Measure Type y vamos a seleccionar la opción de ancho de banda ocupado. Y para poder ver la funcionalidad ponemos aquí On. Bueno, estaba activado, te lo volvemos a encender y vamos a ver que aquí ya nos aparecen las opciones del ancho de banda, ¿no? Nos muestra qué ancho de banda tenemos. En este caso nos dice que tenemos 130 kHz, estamos centrados en 93.7 y el error es casi de una milésima. Entonces de esa forma podemos calcular el ancho de banda con este equipo. Otra de las funcionalidades es de almacenar ese espectro. ¿Cómo lo hacemos? Con la funcionalidad de login nos van a aparecer todas estas opciones donde podemos escoger el tipo de dato que vamos a guardar. En este caso podemos guardar toda la muestra, podemos hacer un print screen de esto o simplemente medir los niveles picos o la frecuencia central. En este caso lo vamos a dejar en Full Trace, que va a medir todo el espectro. El trigger va a ser un timer y el timer lo podemos, en este caso lo voy a dejar en un segundo. Cada segundo va a estar tomando muestras. Y nos vamos aquí ya para comenzar a hacer las mediciones. Nos vamos a la sección de Login Control y ya podríamos empezar a hacer el guardado de las mediciones. Simplemente lo que debemos hacer es poner aquí en Enable Login y el equipo nos dirá que presionamos status para empezar. Entonces presionamos status y el equipo ya estaría guardando la señal. Y el último equipo que vamos a ver de esta serie de equipos es el analizador de mediciones de frecuencias electromagnéticas, o conocido como MF. Este es un equipo bastante sencillo, solo nos permite hacer mediciones puntuales y lo que podemos medir es campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Como podemos ver aquí en el botón X, Y, Z me va a indicar qué vector yo voy a medir, si el vector X, el vector Y, eléctrico o magnético, o bien el vector de pointing, que ya vendría a ser el vector Z, ¿no? Entonces simplemente nosotros podemos escogerlo. Si ven que se va a activar aquí, en este caso está en el vector X, si lo movemos al Y o el Z, y nos va a dar una medición que también podemos ajustar las unidades, ya sea con el botón de Unit nos puede mostrar campo magnético, microamperios por metro, campo eléctrico, voltios por metro, o vatios por centímetros cuadrados, eso es densidad espectral, y así, dependiendo de las unidades que nosotros queramos escoger.
Y también podemos escoger entre si son mediciones máximas o promedios, ¿no? Podemos hacer una medición máximo, me va a ir midiendo los picos, o podemos dejarlo en las mediciones promedios, ¿no? Entonces aquí nos aparece un contador y voy a ir haciendo mediciones respecto a todas las muestras que vaya tomando.